Un saludo abogado, esperando que se encuentre bien. Me presento, mi nombre es Leonardo Emanuel Moreno Medina y voy a exponer la síntesis acerca de la primera unidad de la materia de Derecho Procesal del Trabajo que se imparte en la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Comenzamos con un tema importante que son los antecedentes históricos del derecho laboral y del derecho procesal del trabajo en nuestro país. Como primer punto vamos a mencionar que en 1911 el presidente Francisco I. Madero crea un departamento a cargo de la Secretaría de Industria y de Fomento que estaría encargado de dirimir las controversias que existían en las relaciones de trabajo entre obreros y patrones. Más adelante, en el año de 1915, el gobernador de Yucatán, el señor Salvador Alvarado, en trabajo conjunto con su Congreso, crea lo que vendrían siendo las juntas de conciliación y arbitraje que conoceríamos hasta la reforma del año 2019 a la Ley Federal del Trabajo. Estas juntas se constituían por un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del Estado, y tenían un carácter obligatorio. Más adelante, en el año de 1917, con la promulgación de nuestra Constitución Política, se reconocería al trabajo como una garantía social, y esto quedaría consolidado en el artículo 123. En el año de 1918, el gobernador de Veracruz, Juan S. Millán, promulga la primera ley laboral de nuestro país. Más adelante sería abrogada. En 1927 se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, algo parecido a lo que sucedía en el estado de Yucatán, pero ahora de carácter federal. En 1931, la Ley Federal del Trabajo abrogaría todas las leyes y reglamentos que ya existían en las entidades relacionadas con la materia. Esto para unificar criterios, evitar controversias y poder plantear una directriz sobre el derecho laboral en nuestro país. A continuación, el siguiente antecedente sería la Ley Federal del Trabajo de 1970, la ley que actualmente sigue vigente, aunque con muchas reformas, muchas adiciones, muchos artículos derogados, pero que actualmente es la que se encuentra vigente. Esta ley vendría a ser un parteaguas en cuanto a todos los derechos laborales. Se reconocerían muchas prestaciones, existirían nuevas figuras jurídicas y vendría a mejorar la vida de todos los trabajadores y las clases trabajadoras en nuestro país. A continuación vendría la reforma procesal del año 1980, que no presentaría grandes cambios sustanciales, sino más bien en el proceso. Con esta reforma se implementan solamente 2 audiencias, esto con la finalidad de evitar la carga de trabajo hacia las juntas y de hacer el proceso más rápido, un propósito que hasta la fecha no se ha logrado. La reforma laboral del 2012, del 30 de noviembre, propone un cambio más sustancial que en la reforma anterior. Aproximadamente se reforman unos 400 artículos y en esta ley, bueno, en esta reforma más bien dicho, otra vez se reconocen las 3 audiencias. Más adelante, en la reforma del 1 de mayo de 2019, se cambian de manera sustancial bastantes puntos que ya existían en las anteriores reformas, ¿no? Una de ellas es que ahora ya no serán juntas de conciliación y arbitraje, sino tribunales de trabajo. Se crea el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, y además hay que señalar que ahora se instituyen solamente 2 instancias, una preliminar y una de juicio. Esto con el propósito de acelerar el proceso. Fuentes del derecho procesal del trabajo es nuestro siguiente tema. Como en toda rama del derecho, el derecho procesal del trabajo tiene fuentes en las cuales basa sus principios y el derecho sustantivo. Las fuentes del derecho procesal del trabajo se dividen en dos, en fuentes formales y en fuentes especiales. Entre las fuentes formales podemos encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero, el artículo quinto, el artículo 32, el artículo 73, el 115, el 116 y obviamente el 123. Además de que se reconoce la Ley Federal del Trabajo como fuente formal y sus reglamentos, también todos los tratados celebrados por nuestro país que tengan que ver con la materia y en los que México esté suscrito en la OIT. También los principios generales, como en cualquier rama del derecho,
los principios generales del derecho, principios generales de justicia social, dado que el derecho del trabajo es un derecho social, la jurisprudencia, la costumbre, que como bien sabemos es creadora de prestaciones, de leyes y una fuente en cualquier rama también. Y los principios de equidad establecidos en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a exponer lo que es el derecho procesal del trabajo, o más bien el concepto. Se entiende o puede entenderse como el conjunto de reglas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreros e interpatronales. A continuación, generalidades del derecho procesal del trabajo. Encontramos lo que significa proceso, que es un principio o idea jurídica rectora o directriz de lo que a continuación sería el procedimiento, que es la realización plena de lo que vendría siendo el proceso. Las partes que intervienen en el proceso en el derecho laboral son todas aquellas que reconoce el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo y son las partes que tienen algún interés jurídico. La capacidad y personalidad jurídica. La capacidad es el derecho que todos los trabajadores tienen de ejercer o hacer valer una acción jurídica. Personalidad jurídica es la facultad que estos trabajadores tienen y la que ampara sus derechos. Los sindicatos hay que recalcar que tendrán que reconocerse en uno de los organismos creados con la reforma de 2019, que es en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las competencias, lo establecido en el artículo 123 en su fracción 31, dictamina quiénes serán las autoridades competentes para conocer de los asuntos laborales. El artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo atribuye a los tribunales federales ciertos campos laborales y el artículo 529 de la misma ley atribuye ciertos asuntos locales a los tribunales locales. Y los términos procesales, la expresión término. Término es la expresión que indica día y hora en el que se ejecutará una acción, un acto jurídico. Y el plazo es el conjunto de días en el cual se pueden establecer varios actos o se pueden pueden tener acontecimiento varios actos jurídicos. También tenemos que señalar que dentro de este tema se vieron figuras como la caducidad, la preclusión y la prescripción. Hay que señalar que la caducidad y la preclusión tienen lugar dentro del proceso y que la prescripción es una figura que tiene lugar fuera del proceso y que comienza a partir de que se tiene derecho a un derecho, valga la redundancia. Formas jurídicas de notificación en el derecho procesal del trabajo. Bueno, la notificación es la forma en la que la autoridad se comunica con las partes que tienen que ver en un juicio laboral. Existe la notificación, la citación procesal y el emplazamiento. Existen algunos tipos de notificación, como pueden ser la notificación personal, por oficio o por boletín. Algún ejemplo de notificación personal podría ser la que se da cuando existe un emplazamiento a juicio, la resolución de incompetencia de algún organismo, el laudo y la sentencia, la resolución y reanudación, la resolución de reanudación en algún juicio laboral, la resolución de llamamiento a un extraño juicio también son ejemplos de notificaciones personales. Por oficio tenemos entendidos las que se dan a conocer en organismos o dependencias públicas y por boletín también las que van dirigidas a un órgano jurisdiccional o se publican por medios electrónicos. La citación procesal es aquel acto jurídico que hace de conocimiento a un testigo o un perito de acuerdo con el llamamiento a una práctica de diligencia. Esto está destinado precisamente hacia los peritos. Y el emplazamiento, que es el llamamiento a juicio del demandado en un juicio laboral. Entonces podemos decir que la notificación está dirigida hacia las partes, la citación procesal está dirigida
a algún perito o algún testigo en una diligencia, y el emplazamiento siempre va a estar dirigido al demandado en un juicio laboral. Y bueno, después tenemos los procedimientos incidentales, que vendrían siendo aquellas figuras que interrumpen, que pueden llegar a crear nulidad en nuestro proceso. Existen los incidentes de nulidad, de competencia, de personalidad, de acumulación y de excusa. Y bueno, me despido. Este fue una pequeña síntesis. Espero que haya sido lo correcto y espero también pronto podamos reanudar nuestras clases.